Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con The Avalon of Five Elements. Capítulo 41. One Slash. Duan Muangun había teorizado numerosos escenarios posibles en su mente, pero la escena frente a él estaba totalmente fuera de sus expectativas. Se echó a reír. Este tipo que no había asistido a una sola lección introductoria ni había abierto ninguno de sus palacios natales se había atrevido a desafiar a alguien de su calibre. Duan Muangun estaba realmente sin palabras ante su audacia. En cuanto al amor de Ai Wei, bueno, alguien que se sintió atraído por un desgraciado como Ai Wei no podría tener ninguna habilidad. Hoy será el día en que separe a estos dos adúlteros y decapite a mi demonio interno. Duan Muangun dejó escapar una carcajada malvada. Sus ojos estaban prácticamente brillantes. Al momento siguiente, sin embargo, su sonrisa se congeló. Una figura borrosa se materializó justo frente a él como una ilusión acuosa. Fragmentos de una cara, que ciertamente no parecían pertenecer a una belleza, parecían juntarse frente a sus ojos. Tan rápido. Una palma impecable, blanca como la nieve, presionó suavemente sobre su hombro. Las pupilas de Duan Muangun se ensancharon en grandes círculos. Polla. Resonaba un boom profundo y bajo, como el de un disparo de cañón. El sonido era realmente intimidante. La exquisita palma se destacaba como una luna llena en la noche oscura, mientras las corrientes de aire formaban un anillo a su alrededor. El anillo, que aún no se había disipado, era similar al humo que salía del cañón de un rifle que acababa de disparar. El cuerpo de Duan Muangun había desaparecido. Instantáneamente voló por el aire como una bala de cañón, golpeando con fuerza contra la pared opuesta y haciendo que un gran pedazo de la pared se derrumbara en el suelo. Entre los escombros, Duan Muangun luchó por ponerse de pie. Un escudo de ratán tejido de zarzas se podía ver en su hombro. Ese golpe lo había dejado mareado, y actualmente estaba viendo estrellas. ¡Qué fuerza tan temible! ¿Era la novia de Ai Wei en realidad un toro salvaje? Esto no era racional. ¿Cómo tiene Ai Wei una chica tan feroz? Aunque la mente de Duan Muangun estaba completamente nublada, rápidamente se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Podía sentir que sus reacciones se habían vuelto lentas. Damn it. Su cuerpo estaba extremadamente agotado, su fuerza totalmente agotada. La mayor parte de su esfuerzo se dio para tratar de mantener la cabeza despejada y su cuerpo ya no podía seguir el ritmo. Ese golpe fue tan poderoso que sus músculos aún temblaban, y como resultado de su inmensa fatiga, no pudo controlar la energía elemental dentro de su cuerpo. En ese mismo momento, Ai Wei saltó a la pared, espada en mano. Mientras saltaba por el aire, la ira de Ai Wei se intensificó. Cuando notó una figura que luchaba por salir de los escombros, salió disparado de la pared sin dudarlo, atacando directamente hacia la silueta de su objetivo. Desde el aire, vio a la chica de la tienda de fideos aparecer junto a su objetivo. Ella silenciosamente metió su palma en el escudo de ratán del objetivo. Esto hizo que Ai Wei se enojara aún más. No solo terminó los fideos, sino que ni siquiera iba a dejarle sopa. Cargó viciosamente en su dirección. Auge. Un estallido sónico volvió a sonar, y una oleada de aire en forma de anillo explotó hacia afuera. Antes de que Duan Muangun pudiera siquiera recuperar el juicio, otra fuerza aterradora lo había golpeado, y su visión se volvió borrosa cuando lo enviaron a volar una vez más. Este ataque fue casi fatal, eviscerando completamente los últimos fragmentos de conciencia que le quedaban. Duan Muangun, que no estaba preparado para algo como esto, fue completamente derrotado. Incapaz de tomar represalias, aunque sea un poco, Duan Muangun era como un cordero que entra en su propia matanza. Shi Xueman, que se había enfurecido por etiquetarla como la novia de Ai Wei, fue implacable en sus ataques. Polla. 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 Los familiares e intimidantes auges resonantes resonaron uno tras otro, reverberando por el oscuro y estrecho callejón. Ai Wei vio que su objetivo aceleraba por el aire como un cohete, dejándolo en el polvo. En lugar de aliviar su ira, ser continuamente incapaz de alcanzar a su objetivo solo había amplificado la ira de Ai Wei muchas veces. Esto fue lo más sofocado que había sentido en mucho tiempo. Su ira prácticamente estaba hirviendo. Agarró su espada tenazmente, las venas en el dorso de su mano se hincharon. La chica del puesto de fideos era tan rápida como un rayo y apenas podía capturar sus movimientos con los ojos. Ai Wei, que estaba completamente concentrado en su objetivo, no se dio cuenta de que el embrión de la espada había comenzado a cambiar gradualmente.
La semilla del embrión de espada entre sus cejas absorbía rápidamente la niebla azul a su alrededor, similar a la tierra quemada del desierto que absorbe fervientemente el agua de lluvia. La semilla del embrión de la espada absorbía incansablemente las briznas de niebla azul. Aiwi solo pudo sentir que la espada de hierba en su mano se volvía más ligera. Con los ojos puestos en el premio, Aiwi corrió hacia la boca del callejón. Similar a Shishueman, la palabra amor también había desencadenado algo dentro de Aiwi. Su ira solo pudo ser apagada cortando a Duan Muangun con su espada. 80 millones de yuanes. Comer un simple tazón de fideos le había dejado una deuda de 80 millones de yuanes. Ahora estaba gastando cada onza preciosa de su energía elemental sin dudarlo, lo que resultó en un aumento dramático en la velocidad. El contorno borroso del embrión de espada en su frente se hizo cada vez más distintivo a medida que absorbía la seda índigo calmante. Anteriormente, Aiwi solo podía discernir débilmente la presencia de la semilla del embrión de espada. Aunque nutriría calurosamente su embrión de espada, sus esfuerzos nunca habían valido la pena, esta vez. Nadie notó que una tenue luz azul se había deslizado sobre los ojos de Aiwi. El resplandor azul iluminó su rostro, haciendo que se viera aún más grave y severo, como un arrecife escondido en las profundidades del mar. La velocidad a la que la semilla del embrión de espada absorbió la niebla azul comenzó a acelerarse. La velocidad de movimiento de Aiwi también aumentó constantemente. La ira de Aiwi creció y creció mientras corría por el callejón. Se movía tan rápido que su visión se vio afectada. La chica de la tienda de fideos y su objetivo se habían vuelto borrosos. El sonido del viento irrigaba sus canales auditivos mientras pasaba las luces de las casas a ambos lados del callejón. Nunca antes había corrido a velocidades tan altas, incluso cuando lo perseguían bestias terribles. Los fluidos dentro de su cuerpo surgieron como magma que fluye, y el rugido ensordecedor del viento en sus oídos compitió con el de su corazón latiendo con fuerza. Pero, esta velocidad aún no era suficiente. Aunque la silueta de su objetivo estaba justo enfrente de él, parecía que siempre estaría fuera de su alcance. ¿Qué otros medios hay? La espada de hierba en las manos de Aiwi se balanceaba arriba y abajo con el movimiento de su cuerpo, balanceándose como hojas flotando en el viento. El ritmo único parecía despertar un recuerdo que estaba latente dentro de los recovecos de su mente, y la espada de hierba comenzó a resonar con su alma. Con un ligero movimiento de su muñeca, la espada de hierba se balanceó como una pluma, cortando suavemente el aire por delante con un sonido crujiente y zumbante. El viento que se aproximaba fue cortado en el medio por la espada, pasando suavemente por Aiwi. El cuerpo de Aiwi dejó un rastro rayado y borroso mientras corría hacia adelante. Su expresión solemne no se movió ni una pulgada y sus brillantes pupilas azules no mostraron signos de emoción. Estaban firmemente encerrados en su objetivo. Las plantas de sus pies se empujaron con fuerza del suelo, impulsándolo en el aire. En ese momento, el último hilo de seda calmante índigo fue absorbido por el embrión de la espada y el brillo azul en sus ojos desapareció. Los sonidos que habían envuelto a Aiwi también desaparecieron abruptamente, era como si ahora hubiera entrado en un vacío sin sonido. No se escuchó ni un solo sonido. Un manual de espada familiar pero aparentemente extraño se abrió, como si se hubiera practicado innumerables veces. Cuando la luz de la boca del callejón apareció a la vista, Shishueman finalmente había desahogado la mayor parte de su ira. Ella había usado el método más violento que conocía, que continuamente estaba explotando a Duan Muangun más de 10 veces, y cada explosión lo enviaba a volar por el callejón. Mirando al inconsciente Duan Muangun volando hacia la abertura del callejón como una bolsa de arena, reveló una mirada de satisfacción. Este tipo merecía ser severamente castigado por hablar fuera de turno. Puede haber escapado de la muerte, pero al menos no fue sin soportar primero un infierno. Probablemente estaría postrado en cama durante medio mes antes de que pudiera levantarse nuevamente. De repente sintió algo y se dio la vuelta rápidamente. Debajo del cielo nocturno, Aiwi saltó en el aire como un pájaro gigante, la oscuridad actuando como sus alas. Un destello indescriptible de luz atravesó el cielo. Era como si el tiempo se detuviera. Capítulo 42. Calma. Era el tipo de espada de hierba más barato y más simple disponible, sin la firma del herrero ni ningún adorno en absoluto. Muchas tiendas de armas ni siquiera se molestarían en exhibir tal espada en sus estantes. En cambio, probablemente atarían tales espadas con una cuerda y las arrojarían en una esquina, dejándolas para que acumulen polvo. El precio de venta de tales armas fue inferior a 1000 yuanes.
Incluso las espadas de práctica que Shi Xueman usó durante el entrenamiento valían decenas de veces más que esa espada de hierba. Nunca imaginó que una espada de hierba común podría emitir una luz tan resplandeciente. La luz emitida por la hoja se parecía a la de los fuegos artificiales brillantes. Era el destello de espada más deslumbrante que había visto en su vida. En el momento en que la espada de hierba dejó la mano de Ai Wei, se transformó en un rayo de brillo que era tan fino como una llovizna constante. Dejó un hermoso rastro de luz cuando atravesó el aire, volando hacia el hooligan en la boca del callejón. Zumbido. 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 La espada de hierba hizo un pequeño trabajo con la ropa de Duan Muangun. Era como si innumerables manos estuvieran desgarrándolas, e instantáneamente fueron destrozadas, dispersándose a su alrededor como mariposas. Shi Xueman, cuyos ojos estaban muy abiertos, rápidamente desvió la mirada. Plaf. Un cuerpo liso y pálido se elevó por el aire desde el callejón, aterrizando directamente en la calle principal. Al principio, los peatones estaban bastante aturdidos por la vista, pero un par de chicas pronto comenzaron a chillar sin control. Shi Xueman estaba visiblemente sorprendida, su mirada aterrizó inadvertidamente en Ai Wei, que actualmente estaba en el aire. Esa técnica de espada fue definitivamente mucho más hábil que la que había presenciado antes. ¿Podría ser este su verdadero calibre? Había conocido a algunos expertos en esgrima, pero ni uno solo la había dejado tan asombrada. Swordplay ha estado en declive durante bastante tiempo, y aunque esos expertos poseían una fuerza de combate anormal, siempre parecían estar envueltos en un aura de desaliento y falta de ambición. Le disgustaba mucho la vibra que emitían y, por lo tanto, nunca tuvo mucho interés en los llamados expertos en esgrima. Sin embargo, esa técnica de espada anterior, fue realmente increíble. Después de que Ai Wei desató ese movimiento, sintió que todo su cuerpo se movía independientemente del tiempo. Saliendo de ese estado silencioso de concentración completa, sintió como si se hubiera despertado de un sueño. Su entorno estaba completamente vacío. ¿En el aire? Bajó la vista y quedó estupefacto al instante. ¿Esta altura? ¿En realidad, salté tan alto? No está bien. El cuerpo de Ai Wei comenzó a caer rápidamente. Sus brazos y piernas se agitaban en todas las direcciones y su rostro era de un blanco mortal. Recordó la vez que se cayó de un acantilado tan alto en el desierto. Terminó medio muerto y necesitó medio mes para recuperarse. Peor aún, descubrió que sus manos y piernas se habían ablandado y que su energía elemental estaba completamente agotada. Incluso la espada que sostenía, fue tirada. Ayuda. Shi Xueman estaba congelado, todavía asombrado. Para cuando salió de su aturdimiento, la situación de Ai Wei era crítica. Estaba a solo 3 metros del suelo. Con un silbido, una ola de arena amarilla pasó rápidamente. Lowland había llegado justo a tiempo. Aunque Ai Wei tenía un miedo persistente después de ser llevado por Lowland, le dio a Lowland una palmada en los hombros. Gracias, Lowland. De nada, Ai Wei, fue la alegre respuesta. Ai Wei estaba satisfecho con los resultados de su técnica de espada. No se permitía matar en el campo de inducción, pero al ver el cuerpo desnudo de la otra parte tirado en el medio de la calle para que todos lo vieran, su ira se disipó un poco. De repente, frunció el ceño. Lowland, mira el cuerpo de ese tipo. ¿No te parece un poco familiar? Lowland se volvió para mirar el cuerpo. Una luz amarilla parpadeó en sus ojos cuando dijo con naturalidad. Sí, de hecho. Un análisis de su construcción revela una coincidencia de más del 90% con la de Bang Wan, a quien ya había curado. Oh, entonces es Bang Wan. La revelación lo dejó riéndose con indignación. Desde la última vez, cuando Bang Wan había engañado a otros diciendo que aún no se había recuperado de su resfriado, Ai Wei había sentido que su moral era muy cuestionable y lo había tratado con desdén. Al mirarlo ahora, Ai Wei sintió que en verdad era un joven infantil y delincuente. Sacudió la cabeza decepcionado. Volvamos, Lowland. De su conversación, Shi Xueman pudo discernir una idea aproximada, y tuvo la impresión de que esa figura desnuda era uno de los compañeros de clase de Ai Wei llamado Bang Wan. Ella simplemente no tenía idea de que él era en realidad el gran genio Duan Muangun que acababa de deslumbrar a todo el campo de inducción. Las llamas de ira en su corazón finalmente se saciaron, Shi Xueman comenzó a calmarse. Perder la seda índigo calmante puede ser difícil de soportar, pero nada bueno saldría de eso. Mientras regresaba, trató de pensar en formas de resolver el problema. Ella no era lo suficientemente generosa como para dejarlo ir, pero ¿qué tipo de compensación debería buscar?
Caminando por el callejón, Lowland dijo con entusiasmo. Aiwi, creo que puedo restaurar las paredes vecinas que han sido dañadas. Aiwi prácticamente se conmovió hasta las lágrimas. Lowland, eres realmente el mejor. Solo soy una marioneta de arena. Lowland estaba especialmente contento de poder ayudar a Aiwi. Solo con Lowland pudo experimentar el calor de la primavera. Aiwi estaba profundamente conmovido. Se dio la vuelta para mirar a la chica de la tienda de fideos, su rostro sombrío. Entonces dime, ¿cómo exactamente quieres que resuelva esto? Shishueman acababa de pensar en algo, pero el tono de Aiwi la hizo fruncir sus cejas largas y bien formadas. Ella replicó. Tu tono hace que parezca que soy yo quien te debe 80 millones de yuanes. Aiwi se sintió momentáneamente avergonzado, por lo que relajó su tono. Solo dime, ¿qué tengo que hacer? Definitivamente no puedes devolver los 80 millones de yuanes de una sola vez, dijo Shishueman mientras miraba a Aiwi. Tengo dos condiciones. La primera es que debes convertirte en mi compañero de entrenamiento para el juego de espadas e instruirme en consecuencia. Lo siguiente sería ayudarme a encontrar a alguien. Aiwi lanzó un suspiro de alivio. Excelente. Es un trato entonces. Te enseñaré juegos de espadas y te ayudaré a encontrar a esa persona a cambio de cancelar mi deuda de 80 millones de yuanes. Tú deseas. Shishueman exclamó sombríamente. Este es solo el interés. Aiwi se enfureció al instante y advirtió. Chica de la tienda de fideos, es mejor que no te aproveches de mí. Shishueman permaneció inmóvil. Ella dijo rotundamente. ¿Qué tal si le preguntas a tu amigo títere de arena las tasas de interés actuales que están en el mercado? Aiwi miró hacia Lowland. Lowland informó honestamente. Las tasas de interés de los préstamos generalmente comienzan desde el 10%. El 10% no era realmente tanto. Espera, ¿cuál es el 10% de 80 millones de yuanes? 8 millones. Los ojos de Aiwi se abrieron de miedo. Mira, no traté de engañarte. Shishueman lo fulminó con la mirada. ¿Crees que tu espada vale 8 millones? Aiwi ni siquiera pronunció una palabra. Con el continuo declive de la esgrima, incluso los expertos de renombre de la espada no comandarían 8 millones de yuanes. Además, Aiwi no estaba tan engreído para afirmar que su juego de espadas estaba a la par con el de esos expertos. La mayor tragedia del mundo fue quedarse atrapado sin una réplica contra los argumentos lógicos y fácticos de los demás. Te estoy dando la tarea de encontrar a la persona porque vives en Central Pine City y, por lo tanto, debería estar más familiarizado con ella. Aunque Shishueman sintió que confiar esta tarea a semejante compañero era bastante ridículo, cualquier ayuda adicional sería beneficiosa. Aiwi preguntó abatido. ¿Cómo se ve esta persona? Ni idea. Shishueman sacudió la cabeza. Aiwi miró a Shishueman, con la sospecha escrita en su rostro. ¿Estás tratando de hacer el ridículo conmigo? ¿Cómo se supone que voy a encontrar a alguien sin saber cómo es? Shishueman murmuró. La última vez que lo conocí fue en una batalla a ciegas en la sala de entrenamiento. Comenzar su búsqueda desde el campo de entrenamiento debería facilitar las cosas. ¿Sala de entrenamiento? Espetó él. Ahora era el turno de Aiwi para burlarse. Lowland, ¿cuántas salas de entrenamiento hay en Central Pine City? Lowland una vez más declaró de manera casual. 46. Shishueman declaró. Pero, por supuesto, todavía tengo más información. Capítulo 43. El pervertido y el árbol de mensajes. Duan Muangun se despertó aturdido. Parecía haber una conmoción a su alrededor. ¿Por qué se sentía tan frío? ¿Por qué sus manos y pies estaban todos blandos y su cuerpo tan dolorido? ¿Estaba enfermo? Duan Muangun abrió los ojos con mucho esfuerzo. A través de su visión borrosa, vio una gran cantidad de figuras con forma humana que lo rodeaban desde arriba. ¿Podría ser que la alta dirección estaba aquí para visitarlo por preocupación por su enfermedad? Los sonidos a su alrededor gradualmente se hicieron más distintos. Vaya, qué exhibicionista. Realmente no lleva nada de ropa. Cielos, nuestra escuela en realidad tiene gente así. ¿Podría ser un violador? Tal vez fue atrapado en el adulterio. No usar ropa, sentir frío de la cabeza a los pies, cuando se dio cuenta de Duan Muangun, forzó a abrir los ojos. Su rostro estaba plantado en el suelo y estaba rodeado por una gran cantidad de piernas. La sensación refrescante en todo su cuerpo lo hizo congelarse de horror. Todo lo que quería hacer ahora era cavar un agujero y esconderse en él. Demasiado, demasiado vicioso. Duan Muangun casi dejó de respirar.
La atención no deseada lo hizo sentir completamente avergonzado. Nunca, en toda su vida, había experimentado tal impotencia antes. Sintió que su vida ahora era oscura sin comparación. Ese nefasto Ai Wei y su compañero en el crimen eran simplemente demasiado despiadados. Duan Muangun de repente recordó que llevaba una máscara de energía elemental y, por lo tanto, era irreconocible. Soltó un suspiro de alivio. Necesitaba escapar, inmediatamente. Podía sentir que la multitud que lo rodeaba crecía constantemente, pero la energía elemental dentro de su cuerpo no respondía a sus órdenes. Estaba lleno de arrepentimiento. ¿Por qué tuvo que pelear con Ai Wei cuando su propia fuerza fue destruida? Activó con fuerza su residencia natal, sin tener en cuenta la consiguiente lesión interna y el hecho de que necesitaría medio mes para sanar. La visión de los espectadores se volvió borrosa cuando la figura desnuda en el suelo desapareció. ¡Wow! Un experto. La decencia pública muere con cada día que pasa. ¿Cómo puede un experto tan desvergonzado? Tenemos que presentar una queja ante la administración. Ese pervertido debe ser atrapado. Pervertido. Cuando escuchó los gritos furiosos de la mafia detrás de él, Duan Muangun escupió un bocado de sangre caliente. Su lesión interna inmediatamente se volvió más severa. Ai Wei, será mejor que tengas cuidado. Duan Muangun apretó los dientes. Vanguard Training Hall. Ai Wei se detuvo, preparándose para escuchar la descripción del objetivo de Shi Xueman. Después de todo, él había absorbido su seda índigo calmante. Aunque el embrión de la espada era el culpable, Ai Wei se sintió realmente disculpándose. Además, la chica de la tienda de fideos no parecía ser caprichosa y, de hecho, era una persona bastante decente. Si él estuviera en su lugar, cortaría a la persona que se llevó sus 80 millones a la carne picada sin dudarlo. Como fue su error, no había nada más que decir. Ai Wei sabía el valor de 80 millones de yuanes. No era un niño ingenuo que no sabía nada sobre el mundo real. El buen temperamento de la chica de la tienda de fideos se reflejaba en el hecho de que no se ponía física, a pesar de poseer tal poder. Por lo tanto, se tomaba muy en serio el cumplimiento de su tarea. Al darse cuenta de la sinceridad de Ai Wei, Shi Xue mantuvo una mejor impresión de él. Comenzó a enumerar las características del objetivo, contando los puntos con los dedos. Es competente en el combate cuerpo a cuerpo, tiene mucha experiencia en combate real y tiene un estilo de lucha cruel. Ai Wei supo al instante que esta joven no tenía mucha experiencia. La información que ha brindado es demasiado general. ¿Tienes su nombre? ¿Tal vez su edad? ¿Qué tan alto es él? ¿Es gordo, flaco o bien formado? ¿Tenía algo único sobre él? ¿Quizás algún tipo de deformidad o discapacidad? ¿Qué hay de su color de pelo y piel? Shi Xueman se dio cuenta de que Ai Wei quería detalles más específicos. Ella respondió rápidamente. Fue durante una batalla a ciegas, y él no dejó su nombre completo. Es muy probable que sea un joven. Su altura y constitución eran bastante similares a las suyas. En cuanto a otras características especiales, es cierto, tenía mucha fuerza. Ai Wei sacudió la cabeza. Todavía hay muy poca información. Shi Xueman estaba un poco ansioso. Ella apretó los dientes y se atormentó el cerebro. De repente, sus ojos se iluminaron mientras ofrecía. Oh, y él era muy poderoso. ¿Qué tan poderoso? ¿Cuál era su nivel base? Posiblemente más poderoso que yo. Luego agregó. No mucho más fuerte pero tampoco mucho más débil. Ai Wei asintió y aceptó. Eso reduce bastante nuestra búsqueda. No estaba simplemente disparando su boca. El poder que había exhibido antes había provocado un miedo persistente que le recorría la columna vertebral, incluso alguien tan arrogante como Duan Muangun fue golpeado hasta la muerte. Reflexionó por un momento, antes de preguntar con prudencia. ¿Cuál es tu nivel base? Está bien si no estás dispuesto a compartir. Shi Xueman respondió espontáneamente. He logrado 6 palacios. ¿Artes absolutas? Por supuesto. A pesar de que Ai Wei ya sabía que ella era feroz y poderosa, descubrir su nivel base todavía lo hizo succionar aire involuntariamente entre los dientes. Esta chica, incluso Fatty no se atrevería a decirle que el deudor es el jefe. Ai Wei se alegró de no tener planes de renegar de su deuda. De lo contrario, podría haber terminado en las alcantarillas como un montón de heces. Suspiró ligeramente, ocultando su asombro. El objetivo debe ser un experto reconocido, lo que limita aún más el alcance de nuestra búsqueda. Poco esperaba que la chica aparentemente ordinaria de la tienda de fideos sacudiera la cabeza y no estuviera de acuerdo. No.
Estoy muy familiarizado con todos los reconocidos expertos del campo de inducción, y él no es uno de ellos. El objetivo es definitivamente un nuevo estudiante, alguien con quien no he intercambiado golpes antes. La mente de Aiwi zumbó. Las implicaciones ocultas de sus palabras son bastante aterradoras. ¿Qué quiso decir con estar familiarizada con los expertos de renombre? A juzgar por la frase golpes no intercambiados antes, definitivamente eran más que conocidos. Además, lo había dicho con absoluta certeza. ¿No implicaba eso que ella había discutido con ellos antes? Aiwi sintió que su boca se secaba. Qué desafortunado debe ser de deberle a alguien tan poderoso 80 millones de yuanes. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿Cómo podría alguno de los nuevos estudiantes tener un nivel tan bajo de 6 palacios? ¿Por qué no? Ella respondió, en desacuerdo. Por lo que sabemos, podría tener un personaje extraño y prefiere mantener un perfil bajo. Tal vez le gusta aprovecharse de los débiles. Aiwi consideró la idea por un momento. En otras palabras, el objetivo es un nuevo estudiante, que en realidad es un experto, con una estructura similar a la mía. Además, su nivel base podría ser de 6 palacios o posiblemente incluso más, conoce un arte absoluto, tiene un estilo de lucha cruel y es competente en batallas a ciegas y movimientos de sumisión. Eso debería ser todo. Shi Shueman estaba muy complacido. Aunque era joven, la madurez, la calma y la atención al detalle a Aiwi la dejaron muy satisfecha. Aiwi decidió primero atemperar sus expectativas. Haré mi mejor esfuerzo para esta tarea, pero la suerte generalmente juega un papel importante en la búsqueda de alguien. No puedo garantizar el éxito. Está bien, respondió Shi Shueman casualmente. De todos modos, me debes 80 millones de yuanes, y estoy seguro de que encontraremos muchas cosas que puedes hacer para pagar el interés anual. En cuanto a renegar de su deuda, nadie en todo el campo de inducción se ha atrevido a hacerme algo así antes. Las palabras insensibles de la chica de la tienda de fideos pusieron los pelos de punta en el cuello de Aiwi. Aiwi tragó saliva. ¿Qué pasa con el entrenamiento de espadas? Debería estar en la ciudad una vez cada 15 días. Cuando llegue el momento, te buscaré aquí. Shi Shueman observó su entorno. Da la casualidad de que esta también es una sala de entrenamiento. Te avisaré con un día de anticipación. Afortunadamente, también hay un árbol de mensajes, así que esté atento. ¿Árbol de mensajes? Aiwi no tenía idea de lo que estaba hablando. Shi Shueman podía decir que Aiwi no tenía idea. Señaló a un árbol aparentemente irrelevante en la esquina del patio y explicó. Ese es un árbol de mensajes. Las hojas de un árbol de mensajes son diferentes de las de un árbol normal, ya que cada hoja tiene el mismo patrón de venas. Cuando recibe un mensaje, el árbol deja caer una de sus hojas con el mensaje escrito en él. Es una técnica elemental de madera. ¿No aprendiste esto en clase? Aiwi estaba asombrado. No había notado nada especial sobre ese árbol a pesar de haber barrido el patio muchas veces. Shi Shueman caminó hacia el árbol de mensajes y arrancó una de sus hojas. Ella produjo un libro aparentemente de la nada. Abrió el libro y colocó la hoja en una de sus páginas, y un cálido resplandor pronto la envolvió. Shi Shueman de repente gritó en estado de shock. Capítulo 44. Árbol de mensajes de primera generación. Al escucharla gritar de sorpresa, Aiwi no pudo evitar preguntar. ¿Hay algún problema? Shi Shueman sacudió la cabeza y solo habló un momento después. No es nada. Simplemente no esperaba que el patrón de venas en este árbol de mensajes fuera tan antiguo. ¿Antiguo? Aiwi estaba confundido. Shi Shueman levantó la cabeza y lo miró con extrañeza. ¿No aprendiste esto en la escuela? Soy un nuevo estudiante. Aiwi exclamó. Tenía un conocimiento básico pobre y un bajo nivel de base, pero su juego de espada era extrañamente brillante. Shi Shueman lo miró, preguntándose quién podría haber preparado a ese monstruo. Ella comenzó a explicar. Los árboles de mensajes fueron inventados por los elementalistas de madera del bosque de Jadeitas. Estos elementalistas de madera descubrieron que los árboles se comunicaban usando un lenguaje único, lo que les permitía transmitir información muy fragmentada. Sobre la base del lenguaje de los árboles, los elementalistas de madera desarrollaron un árbol de mensajes que poseía una mayor capacidad de información y un mayor rango de transmisión. Los árboles de mensajes se diferencian entre sí a través de los patrones en sus venas. A medida que los árboles se hicieron más utilizados, los elementalistas de madera en el bosque de Jadeita se dieron cuenta de que la venación de los árboles no era lo suficientemente compleja como para manejarla. La creciente demanda.
Como resultado, desarrollaron la segunda generación de árboles de mensajes que tienen un patrón de venas más complejo. A partir de hoy, ya hay 3 generaciones. Ai Wei preguntó pensativamente. Entonces, ¿es este un árbol de mensajes de primera generación o de segunda generación? Primera generación, concluyó Shi Xueman. ¡Qué antigüedad!, dijo Ai Wei, mientras miraba el árbol de mensajes con admiración. Tal vez fue influenciado por las palabras de la chica de la tienda de fideos, pero de repente sintió que este árbol en expansión tenía una sensación muy simple pero desolada. Parece que esta sala de entrenamiento ha estado aquí durante bastante tiempo, señaló Shi Xueman mientras escaneaba sus alrededores. ¿Qué pasa con el dueño de esta sala de entrenamiento? Se fue hace 20 años, dijo Ai Wei rotundamente. ¿Ya estaba abandonado cuando llegué? ¿Podría haber sido de alguna importancia? Definitivamente, asintió Shi Xueman. La primera generación de árboles de mensajes no se popularizó ampliamente y solo los usó un pequeño círculo de personas. El propietario original de esta sala de entrenamiento debe haber sido una persona bastante notable. En lo que respecta a la experiencia de vida o muerte, Ai Wei estaba muy por delante de Shi Xueman, pero con respecto al conocimiento histórico y académico, Shi Xueman era naturalmente mucho más avanzado. Independientemente de su pasado, ¿se puede seguir utilizando? Preguntó Ai Wei. No le importaba ni una onza el pasado del salón de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasaría si fuera de importancia histórica? ¿Le sacaría algo de dinero? Ciertamente no. Ai Wei no sintió nada por su historia potencialmente gloriosa. Nadie podía competir con los espadachines a la hora de hablar de historia y romanticismo. Basta con mirar esas grandes escuelas de espadachines. Estuvieron fácilmente por miles y miles de años. Aunque los espadachines eran maestros con reinos muchas veces más altos que los del Avalón de los 5 elementos, difícilmente podían afirmar que habían gobernado todo el mundo de cultivo. Al final, todavía fueron eliminados, arrastrados por la marea de la historia. Por lo tanto, Ai Wei no estaba interesada en ninguna de las cosas de la historia de las que hablaba la chica de la tienda de fideos. Primera generación o no, lo más importante era si todavía podía usarse. Se puede usar, respondió Shi Xueman, un poco asombrado. Alguien que descubrió que se estaba quedando en un campo de entrenamiento de tanta importancia histórica debería estar entusiasmado y curioso por saber más, y tal vez incluso esperar descubrir un arte o dos absolutos. La persona parada frente a ella, sin embargo, era completamente distante. «Está decidido entonces», dijo Ai Wei, asintiendo. Shi Xueman cerró su libro. Mirando la hora, ella también asintió. De acuerdo, vigile su árbol de mensajes. Si tiene alguna información para mí, puede enviármela también a través del árbol de mensajes. Aquí hay una hoja de mi árbol de mensajes, aunque dudo que sepa cómo hacerlo. Úsalo. Shi Xueman colocó su propia hoja en la rama de la que previamente arrancó una hoja. Una suave luz verde apareció entre la hoja y la rama, uniendo las dos. Para enviarme un mensaje, simplemente escriba en esta hoja, pero trate de limitar su número de palabras. Los mensajes que le envío aparecerán aquí también. Recuerde tomar nota y recibirlos. Ai Wei volvió la cabeza y gritó. Loulan, te lo dejaré a ti. Ven a buscarme en el lugar habitual si hay algo. Muy bien, Ai Wei, respondió Loulan felizmente. Shi Xueman lo fulminó con la mirada y le ordenó con frialdad. Será mejor que practiques mucho. Cuanto más poderoso seas, más pronto podrás pagar tu deuda de 80 millones de yuanes. Con eso, ella se fue rápidamente. Ai Wei dejó escapar un gran suspiro, mientras se desplomaba en la silla de mimbre. Él se quejó, Loulan, ¿por qué soy tan desafortunado? Una luz amarilla parpadeó en los ojos de Loulan mientras reflexionaba profundamente sobre la pregunta. Unos momentos después, volvió a la normalidad y dijo sinceramente. Esta pregunta es demasiado profunda para mí, Ai Wei. No tengo ninguna respuesta. 80 millones de yuanes, Ai Wei sintió que sus párpados se ponían pesados, y el sonido regular de sus suspiros lo arrulló a la tierra de los sueños. Loulan ya se había ido cuando Ai Wei se despertó repentinamente en la oscuridad de la noche. En el momento en que abrió los ojos, se encontró con un cielo lleno de estrellas. Se perdió por un momento, profundamente impresionado por el ilimitado y misterioso cielo nocturno. Pasó un buen rato antes de que saliera, y luego se sentó rápidamente en su silla. Durante su entrenamiento en Suspending Golden Pagoda, su mayor cambio fue que pudo conciliar el sueño porque la intensidad de su entrenamiento lo agotaría por completo. Descansando contra las paredes de la pagoda, a menudo se quedaba dormido sin siquiera darse cuenta.
La semilla del embrión de la espada le vino a la mente. Aunque esa cosa detestable había absorbido la seda índigo calmante, que valía 80 millones de yuanes, le había permitido desatar una técnica de espada tan increíble. Su primer pensamiento fue alcanzar su espada, pero pronto soltó una risa amarga. Su única espada de hierba ya estaba destruida. Sacudió la cabeza y no pudo evitar soltar otra carcajada. Como no podía dormir, entrenaría. 2 días después. Ai Wei llevaba bolsas de viaje repletas de pastel para fortalecer la sangre y los huesos cuando se despidió de Loulan. «Adiós, Loulan». Él gritó. Loulan se disolvió en un montón de arena, transformándose posteriormente en un enorme puño cerrado de arena amarilla. «Ai Wei, todo lo mejor». Loulan gritó a cambio. El calor del sol envolvió a todos en las calles. Ai Wei se había librado de la desgracia de los últimos 2 días, arrastrando la deuda al fondo de su mente. Ahora estaba lleno de esperanza para el futuro y automotivación. ¿Lo sabías? Hace 2 noches, un pervertido extremadamente hábil apareció aquí. Oh, sí, he oído hablar de él. Según los informes, un hombre desnudo corrió hacia la calle principal. De hecho, es tan aterrador. Lo que es más, el pervertido era muy hábil. En serio. ¿Qué pasaría si me gusta? ¿Cómo se supone que tome represalias? Estoy tan preocupado. Una pena que no sea nuestro Guangún, de lo contrario lo haría con mucho gusto no resistir. ¡Qué tontería! Nuestro Guangún es un joven tan recto. Sin embargo, no he visto a nuestro Guangún en los últimos días. Nuestro ídolo está herido, escuché que necesita descansar por al menos 10 días. ¿Has olvidado que se cansó demasiado cuando entró en la ciudad y cayó como resultado? Debe haber estado herido desde entonces. No lo hago, ni siquiera sé cuán grave es, qué preocupante. Sí, él es tan delicado y aún así fue a desafiar a Gu Tianning y los demás. Es tan desgarrador que es tan terco. Eso es lo que amo de él. Escuchando al grupo de chicas jóvenes charlando, Ai Wei se burló en su corazón. Es mocoso, infantil y delincuente. Ese traicionero. Era una desgracia. Se merecía ser rechazado. Ai Wei levantó la cabeza con alza y salió por la puerta de la ciudad, lleno de desdén. Cuando finalmente llegó a la pagoda dorada suspendida, Ai Wei se sintió un poco agitado. Tal entrenamiento puede ser visto por otros como aburrido y arduo, pero para Ai Wei, en cambio, lo excitó y le dio la sensación de que estaba progresando constantemente. Capítulo 45. Desbloqueo de la residencia natal. Los vientos metálicos de la pagoda dorada suspendida aullaron y chirriaron, pero Ai Wei permaneció inmóvil. Era como si se hubiera quedado dormido. Parecía haberse entregado simplemente a la ira de los vientos de metal, lo que les permitió arrojarlo alrededor de la pagoda como quisieran. El brillo metálico en su piel se hizo más profundo con cada día que pasaba y, en poco tiempo, le dio a su piel la apariencia de cobre viejo. Esta fue la señal de que la piel de cobre de Ai Wei estaba a punto de tomar vida. Templar el cuerpo con el elemento metálico siempre había seguido un cierto dogma. El desarrollo de piel de cobre, músculos de hierro, huesos de acero, médula plateada y sangre dorada representaron las 5 etapas de tal templanza, y el logro de las 5 etapas resultó en un cuerpo de elemento metálico muy raramente visto. La forma más pura. Sin embargo, fue como dicen. Es fácil desarrollar energía elemental, pero es difícil templar el cuerpo. Esto significaba que, siempre que uno tuviera una actitud decente, podría tener alguna mejora mediante la acumulación de pequeñas cantidades de energía elemental. Por otro lado, el temple corporal requería pasar por varios procesos largos y arduos, lo que dificulta el éxito sin la suficiente paciencia y determinación. Dentro del Avalón de los 5 elementos, siempre hubo controversia con respecto al templado del cuerpo del elemento metálico. Muchos elementalistas creían que incluso con un entrenamiento inmenso, el cuerpo humano nunca podría igualar la destreza física de las bestias terribles y que, por lo tanto, el temple del cuerpo no era una actividad que valiera la pena. Además, a medida que aumenta el nivel base de uno, el potencial de lucha otorgado por la energía elemental comenzaría a superar con creces el del cuerpo físico. De hecho, la apertura de cada palacio otorgaría una bendición increíble a la energía elemental de uno, avanzando su capacidad de lucha a pasos agigantados. Sin embargo, las técnicas de templado corporal más avanzadas tuvieron un efecto menos directo sobre la capacidad de lucha. A pesar de eso, las prácticas convencionales todavía involucraban al menos cierto nivel de temple corporal.
La opinión común era que, aunque la energía elemental tiene un mayor poder destructivo, un cuerpo robusto y perceptivo era más capaz de utilizar energía elemental. Este fue también el camino seguido por la mayoría de los elementalistas de metal. Incluso la primera etapa, piel de cobre, por lo general solo la alcanzaban los estudiantes que habían abierto 6 palacios. Además de la baja relación costo-beneficio, los principiantes a menudo no eligen practicar el templado corporal porque la energía elemental que absorbieron durante las etapas iniciales de aprendizaje tendió a ser de una naturaleza más suave, y esa energía elemental suave hizo difícil avanzar en el cuerpo templado. Ese problema, sin embargo, no existía para Ai Wei. La energía elemental de metal en los vientos metálicos es extremadamente dura, y además de templar el cuerpo físico de Ai Wei, la energía elemental de metal dispersa también produjo una forma más pura de energía elemental que la que absorbieron la mayoría de los principiantes. Como resultado, a pesar de que tenía una menor cantidad de energía elemental refinada, su pureza era inigualable. Armados con el pastel de fortalecimiento de sangre y huesos de Lowland, las sesiones de entrenamiento de Ai Wei fueron aún más efectivas. Ai Wei mejoró a pasos agigantados, particularmente en templar su cuerpo de elemento metálico. El pastel para fortalecer la sangre y los huesos de Lowland fue tan efectivo que casi conmovió a Ai Wei hasta las lágrimas. No solo fue útil para curar sus heridas internas, el pastel también fue muy útil para el temple de su cuerpo. Como Ai Wei aún no había abierto su residencia natal, la energía elemental era especialmente dañina para su carne. Ai Wei era consciente de los muchos cambios corporales que estaba experimentando, de los cuales su creciente fuerza física era la más obvia. Si alguna vez peleara cara a cara con ese tipo con la transformación de la araña celestial llameante nuevamente, Ai Wei seguramente no se agotaría tan fácilmente. Si también dominara piel de cobre, sería capaz de resistir las poderosas piernas de ese tipo, y la lucha se reduciría a una batalla de resistencia de energía elemental. El compromiso anterior puede haber sido breve y patético, pero Ai Wei había recibido un beneficio considerable de él. Puede que su nivel base no haya aumentado, pero la batalla fue una inmensa revelación y aumentó su confianza. Estaba extremadamente motivado después de ver el arte absoluto. Esa fecha, todavía estaba tratando de descubrir cómo funcionaba la transformación de araña celestial llameante de su oponente, lo sorprendió hasta el infinito. Los elementalistas avanzados que había conocido en el desierto eran realmente formidables, pero al menos sabía de dónde provenía su poder. Sin embargo, los misterios de las artes absolutas estaban más allá de su conocimiento superficial. Si su oponente hubiera tenido más experiencia en combate, habría sido derrotado fácilmente, y Lowland y él no habrían tenido ninguna posibilidad de victoria. Esa misma batalla también lo hizo más confiado. Todavía no había abierto su residencia natal y, por lo tanto, era considerablemente más débil que su oponente. A pesar de eso, pudo defenderse por mucho tiempo y, finalmente, incluso pudo regresar y derrotar a su oponente con, sin duda, la ayuda de Lowland. La victoria ciertamente le dio una razón para sentirse orgulloso. No era tan débil como había pensado inicialmente. El temple del cuerpo fue una sorpresa inesperada, pero Ai Wei no perdió de vista su objetivo principal: perseguir la energía elemental. A medida que pasaba el tiempo, la energía elemental dentro del cuerpo de Ai Wei aumentó, el brillo metálico en su piel se profundizó aún más, y la pared de la pagoda se abolló un poco más. Todos los días estaban llenos de progreso. Ai Wei se perdió en su entrenamiento, apenas notando el flujo del tiempo. Estaba despeinado, sucio y exudaba un olor desagradable. Aunque había terminado de consumir todo el pastel para fortalecer la sangre y los huesos, Ai Wei no regresó a la ciudad, tenía una fuerte premonición de que su avance estaba cerca. Explosión. 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 Como era su rutina, se estrelló contra la pared de la pagoda con su Arching Fishback. El contacto entre la robusta pared de metal y sus músculos de la espalda generó un ruido fuerte y retumbante. Gotas de sudor explotaron en una fina niebla, envolviendo a Ai Wei mientras surgía con cada golpe. Después de que el último rastro de energía elemental de metal se hubiera dispersado, Ai Wei se sentaría con las piernas cruzadas como siempre. Algo se sintió diferente en el momento en que comenzó a circular su energía elemental. La circulación de la energía elemental refinada era generalmente suave y fácil de controlar. Ahora, sin embargo, la energía elemental dentro de su cuerpo se sentía bastante salvaje, y circulaba con gran impulso, surgiendo y enfureciéndose contra su control.
Ai Wei de repente se dio cuenta de que había llegado el momento de desbloquear la residencia natal. La energía elemental dentro de su cuerpo había alcanzado el límite que sus músculos podían soportar. Como un reservorio lleno de agua, la más mínima perturbación haría que fluyera fuera de control. Desbloquear la residencia natal era el primer objetivo de Ai Wei, y estaba bien preparado para ello. The Induction Ground tenía una gran experiencia cuando se trataba de desbloquear la residencia natal, ya que habían encontrado todo tipo de situaciones antes, y por lo tanto tenían un tratado sólido sobre el tema. Ai Wei había aprendido de sus experiencias pasadas que la preparación adecuada era la clave para mantener la compostura. Valoraba mucho el desbloqueo de la residencia natal y, por lo tanto, tenía un conocimiento profundo de cada posible situación que pudiera ocurrir. Muy pocas personas desarrollarían su energía elemental hasta tal punto antes de desbloquear su residencia natal. Después de todo, la cantidad de energía elemental que se puede almacenar en el cuerpo físico era patéticamente pequeña en comparación con la residencia natal, y era un esfuerzo que no tenía ningún beneficio evidente. Pocos, sin embargo, no significaban ninguno. A lo largo de la historia, ha habido varios otros que tenían condiciones similares a Ai Wei, algunos por casualidad y otros a propósito. Los hechos para tales escenarios también fueron muy claros. En este momento, permaneció completamente imperturbable, tranquilo y sereno. Él canalizó sus pensamientos, empujando lentamente la energía elemental de su cuerpo. Disminuir la velocidad fue la clave para la energía elemental circulante que estaba en tal estado de desbordamiento. Constantemente circulando la energía elemental, gradualmente aumentó su velocidad, evitando que se salga de control. El cuerpo de Ai Wei comenzó a emitir un anillo de rayos de luz plateada, un fenómeno causado por la circulación de energía elemental que se había desarrollado hasta el borde. Indicaba la dispersión de la energía elemental y ciertamente no era una buena noticia. Después de su lenta aceleración de energía elemental, la luz desapareció gradualmente y Ai Wei descendió a un estado de silencio. Era casi como si estuviera dormido. Sin embargo, la situación dentro del cuerpo de Ai Wei era completamente diferente. Capítulo 46. La apertura de la residencia natal. Con el paso de cada día, la velocidad de circulación de la energía elemental de Ai Wei aumentó en un punto. Después de 6 días consecutivos, la energía elemental dentro del cuerpo de Ai Wei había aumentado a su límite máximo. Ai Wei sintió que si circulaba más rápido, perdería el control de su energía elemental. En la actualidad, Ai Wei casi se estaba ahogando en la revolución rugiente de la energía elemental dentro de su cuerpo. Parecía asemejarse al furioso tornado de la pagoda dorada suspendida. Esta fue la primera vez que Ai Wei experimentó el asombroso efecto de la revolución de la energía elemental, y si no hubiera leído sobre situaciones similares, ahora no sabría qué hacer. Ai Wei estaba excepcionalmente tranquilo ya que estaba preparado para varios escenarios diferentes. ¿De qué había que preocuparse? Girando con la máxima velocidad, la energía elemental encendió un rugido dentro de su cuerpo, y sus músculos comenzaron a temblar sin control. En medio de esta vibración de alta frecuencia, la energía elemental se parecía a los torrentes de un tsunami que se vertía en los pulmones de Ai Wei. En el pasado, cada vez que la revolución de la energía elemental llegaba a sus pulmones, se encontraba con una barrera invisible y se dividía en pedazos como un delicado papel. Ai Wei se sacudió. De repente, sus pulmones comenzaron a emitir intensos rayos plateados, que penetraron en todo su cuerpo. A pesar de estar sentados en la oscuridad, los pulmones plateados de Ai Wei eran claramente visibles. Involuntariamente respiró hondo y escuchó un largo silbido, que tenía un vago parecido con el sonido de un cuerno dorado. Como una ballena que inhala en los ríos, una corriente clara y visible de corriente de aire se vertió en la nariz de Ai Wei y entró rápidamente en sus pulmones. Este sonido fue el indicador inicial de la apertura de la residencia natal. En realidad, en el momento en que la residencia del pulmón se había abierto, había generado una forma de succión, que afectaba las partículas de aire y, a su vez, creaba el sonido. Ai Wei no pudo describir lo cómodo que se sentía. Era como si le hubieran inyectado una nueva oportunidad de vida. Toda su fatiga desapareció con una floritura, y la energía elemental violenta inicial se estabilizó de inmediato, volviéndose inusualmente mansa. No pudo controlar la alegría que se extendió por su rostro. Aunque había encontrado su camino y confiaba en abrir la residencia natal cuando comenzó a entrenar en la pagoda dorada suspendida, todavía no podía controlar el placer de lograr su objetivo. Ahora logró el primer objetivo que había logrado después de ingresar al campo de inducción.
Estaba, de hecho, un poco sorprendido, y estaba en un estado momentáneo de incredulidad. Esto fue mucho más rápido de lo que inicialmente había esperado. La presión que había estado experimentando desde que llegó al campo de inducción ahora disminuyó significativamente. Al menos no tendría que preocuparse por no poder abrir la residencia natal dentro de un año. Ai Wei, habiendo madurado a una edad temprana, podría calmarse gradualmente de su estado de felicidad. La apertura de la residencia natal fue solo el comienzo. Para ser un elementalista calificado que pueda registrarse oficialmente en el libro, todavía tenía un largo camino por recorrer. Ai Wei abrió mucho los ojos y comenzó a inspeccionar su cuerpo. Unos momentos más tarde, no pudo resistir el rastro de felicidad que se extendió a su rostro. La apertura de la residencia natal había provocado cambios tremendos en su cuerpo. La mejora más clara fue en la revolución de su energía elemental. La velocidad había aumentado enormemente. Ai Wei calculó que la velocidad se había incrementado en un punto. Esto implicaba que el tiempo para una revolución completa se había reducido a la mitad y, por lo tanto, su energía elemental se refinaría con una velocidad mayor en un día. En ese momento, Ai Wei finalmente entendió por qué los principiantes promedio no estaban dispuestos a entrenar su energía elemental al punto óptimo antes de intentar abrir la residencia natal. Después de abrir la residencia natal, la eficiencia de su entrenamiento fue drásticamente diferente en comparación con antes. Además, la mejora provocada por la revolución más rápida de la energía elemental tuvo un enorme impacto en la mejora de sus habilidades de batalla. Esto también implicaba que la cantidad de tiempo para desarrollar la energía elemental se redujo a la mitad, mientras que la fuerza potencial de la energía elemental había mejorado en un factor. El pequeño orgullo que sentía Ai Wei se desvaneció como humo en el aire. Su experiencia en la lucha y sus 6 sentidos agudos ayudarían mucho en el combate, pero con respecto a las habilidades absolutas, carecía por completo. Abrir la residencia natal tuvo un tremendo impacto. Cada vez que se abría un palacio, su fuerza aumentaba a pasos agigantados. ¿Qué pasaría si lograra abrir 8 palacios? ¿Con qué tipo de velocidad formidable rotaría su energía elemental? Un puño inmóvil no tiene ninguna amenaza, y de manera similar, la energía elemental inmóvil también sería inofensiva. El efecto de la energía elemental solo se exhibiría cuando estuviera en movimiento. Al tener una rica experiencia de combate, Ai Wei pudo comprender fácilmente este punto. Los movimientos de su oponente fueron tan rápidos como el rayo. El efecto del entrenamiento de su oponente fue más fuerte en 10 o incluso cientos de veces. La experiencia definitivamente no sería suficiente para compensar la brecha drástica entre sus habilidades. Ai Wei se calmó y fue al frente de la cerca. Respiró hondo y, usando la espalda, golpeó violentamente hacia la pagoda dorada suspendida. En el momento en que su espalda estuvo en contacto con la pared, todo su cuerpo tembló. Arching Fishback explosión. Con un ruido retumbante que era mucho más claro y fuerte de lo habitual, la pared de la pagoda, que era más dura que el acero, se volvió como el caucho. La pared se hundió más en el suelo cuando apareció una notable abolladura. Al lado estaba la abolladura que había hecho cuando estaba entrenando previamente al Arching Fishback. Hubo una notable diferencia entre los dos. A pesar de haberse entrenado en Arching Fishback durante tanto tiempo, la abolladura inicial era solo la mitad de profunda que la abolladura que acababa de hacer. El aumento de su energía elemental fue realmente extraordinario. El corazón de Ai Wei se llenó de gratitud. Llegar al campo de inducción fue, de hecho, la decisión correcta. Ai Wei estaba perfectamente contento y no continuó su entrenamiento. En cambio, se preparó para regresar a la ciudad. Necesitaba tiempo para adaptarse a los cambios de su nuevo cuerpo y complementar su conocimiento recién encontrado. Lo que había aprendido anteriormente era básicamente sobre la apertura de la residencia natal, y ahora que había alcanzado un nuevo nivel base, prácticamente no tenía conocimiento de las etapas posteriores. Una sesión de entrenamiento apresurada pero ciega solo dificultaría su progreso hacia su objetivo. Si no reflexionó y reflexionó sobre su entrenamiento, y si no encontró la pagoda dorada suspendida, su entrenamiento definitivamente no sería tan exitoso como ahora. El entrenamiento fue como una larga batalla. Suficiente preparación era imprescindible si quería tener éxito. Por lo tanto, Ai Wei necesitaba asistir a clases. Además, Ai Wei aún no se había olvidado de su promesa a la chica de la tienda de fideos de encontrar a una persona en particular. Una deuda de 80 millones de yuanes no se puede olvidar simplemente. Durante mucho tiempo, la pagoda dorada suspendida sería un lugar adecuado para entrenar.
¿Dónde más podría encontrar un lugar tan bueno para entrenar, mejorar su energía elemental e incluso practicar el Arching Fishback? Estaba anocheciendo cuando Aiwi regresó al Vanguard Training Hall. Lo primero que dijo Lowland cuando vio a Aiwi fue: ¿necesitas un baño, Aiwi? Fue solo después del recordatorio de Lowland que Aiwi notó lo sucio que estaba su cuerpo, por lo que corrió apresuradamente a bañarse. Después, Aiwi se sintió tan renovado que sintió que estaba flotando en el aire. Se tumbó lánguidamente en la silla de mimbre. Durante el entrenamiento continuo, Aiwi estaba tan concentrado que se había olvidado de todo lo demás. Si bien no sintió nada, más tarde, la fatiga lo golpeó de repente como un virus oculto. Acostado en la silla de mimbre, Aiwi era tan vago que no quería mover un dedo. Incluso su tono cuando hablaba era similar al resoplido de un cerdo. Lowland, gracias por tu pastel para fortalecer la sangre y los huesos. Ayudó muchísimo. ¿De verdad? Estoy feliz de poder ayudarte, Aiwi. Los ojos de Lowland parpadearon con luz amarilla. Felicidades. Abrir la residencia natal es un gran logro. Todavía es muy temprano para decir eso. Todavía no puedo vencer a la joven de la tienda de fideos. Aiwi estaba tan quieto como un cerdo muerto, y sin siquiera levantar los párpados, preguntó. ¿Había algo del árbol de mensajes? No, respondió Lowland. Un mes sin ninguna noticia. Decirá. Espero que se haya olvidado de los 80 millones de yuanes. Aiwi estaba eufórico. Lowland respondió honestamente. Creo que será difícil, Aiwi. No nos preocupemos por ella por ahora. Primero iremos a clases mañana, luego la ayudaremos a encontrar a esa persona de batalla ciega. Ah, tenemos vidas tan enriquecedoras. Aiwi murmuró para sí mismo mientras sus párpados se volvían cada vez más pesados, antes de caer finalmente en un sueño profundo. Cuando Lowland notó que Aiwi estaba dormido, se fue en silencio, sin molestar al pacífico Aiwi en lo más mínimo. Capítulo 47. El adorable maestro Shu. Después de que Aiwi había logrado abrir la residencia natal, ya no sobresalía como un pulgar dolorido en la escuela, algo que valía la pena celebrar. De vuelta en el dormitorio, en el que no había pisado durante mucho tiempo, miró a la bulliciosa multitud y se sintió un poco desorientado. No pudo evitar sonreír. ¿Podría ser que se había vuelto sentimental después de abandonar el desierto? Cuando pensó de nuevo, se dio cuenta de que habían pasado unos meses desde que había abandonado el desierto, y que realmente había cambiado tremendamente. Podía quedarse dormido en paz en lugar de esconderse en un rincón mientras agarraba una espada. Podía aceptar personas cercanas sin el deseo de matarlas para deshacerse de cualquier posible amenaza. Podía hablar tranquilamente con Lowland y mirar las estrellas mientras estaba acostado en la silla de mimbre en lugar de estar constantemente alerta contra cualquier peligro potencial. No sabía si estos cambios eran buenos o malos, pero por ahora, no los iba a rechazar. Si este tipo de vida continuara, él sería, de hecho, muy feliz. De repente se encontró con el profesor Yu en el camino, cuyo rostro revelaba una mirada de orgullo. Estudiante Aiwi, has mejorado mucho. Para poder abrir la residencia natal en un período tan corto, debe haber realizado enormes esfuerzos. Sigan con el buen trabajo. Sí, profesor. Aiwi hizo una cortés reverencia. Realmente respetaba a los maestros de su escuela, porque en su opinión, impartir conocimiento era un acto muy noble. Fue extremadamente difícil aprender cosas en el desierto, ya que todos tenían algo que hacer y rara vez había personas dispuestas a usar su precioso tiempo para ayudarlo. Sin mencionar que a ninguno de ellos le importaba ver si había aprendido algo. Inicialmente, el profesor Yu estaba preocupado por el pobre historial de Aiwi, pero al observar el nivel base de Aiwi, sabía que Aiwi no descuidaba sus estudios. Aún así, instruyó a Aiwi con seriedad. Después de abrir tu residencia natal, tienes más cosas que aprender. En comparación con otros, sus conceptos básicos son mucho más débiles. No debes aflojar. Trabajaré duro, maestro, respondió Aiwi, mostrando su agradecimiento. La maestra Shu asintió. Me alivia que pienses de esa manera. Debes vivir en armonía con tus compañeros de clase. Algunos compañeros de clase pueden irritarse fácilmente y tener una mala actitud, pero sus intenciones son buenas. Para poder abrir la residencia natal tan rápido, estoy seguro de que has tenido esas experiencias antes. Aiwi estaba confundido. ¿Qué quiso decir el maestro Shu al decir esto? ¿Fue para lograr evitar conflictos con sus compañeros de clase? Sin embargo, asintió respetuosamente. Recordaré esto, maestro. El profesor Yu estaba muy satisfecho con la actitud de Aiwi.
Un estudiante respetuoso y diligente sería naturalmente un buen estudiante. Su vasta experiencia docente le había permitido interactuar con muchos estudiantes. No importaba si los conceptos básicos eran débiles, ya que se pueden aprender gradualmente. Mientras los estudiantes estuvieran equipados con una buena actitud, entonces habría una mejora. Como tales estudiantes no tomarían atajos, tendrían bases firmes. Si bien sería difícil para ellos convertirse en un héroe prominente a su manera, podrían ser la columna vertebral del Avalon de los 5 elementos. Anteriormente, no te mencioné esto ya que aún no habías abierto tu residencia natal. La escuela tiene muchas actividades en las que debes participar activamente para expandir tus límites. Después de un período de tiempo, todos ustedes tendrán misiones para ejecutar. Estas serían consideradas como lecciones prácticas y también como parte de las evaluaciones de la escuela, dijo pacientemente el maestro Shu. ¿Los estudiantes también tienen que ir a misiones? Ai Wei estaba algo sorprendido. La maestra Shu se rió. Por supuesto. Todos ustedes están aquí para aprender habilidades en el campo de inducción. ¿Cuál es el punto de aprender pero no utilizar? No tienes que preocuparte demasiado. Las misiones serían fáciles al principio y solo se volverían más difíciles cuando tus habilidades se vuelvan más fuertes. En el futuro, todos ustedes se encontrarán con varios escenarios que serían más complicados y peligrosos. Más práctica sería beneficioso. Haré lo mejor que pueda, maestro, respondió Ai Wei con seriedad. El maestro Shu terminó su predicación y le dijo a Ai Wei, ve por tus lecciones. Al mirar la retirada de Ai Wei, el profesor Yue se sintió un poco arrepentido. La situación de Ai Wei fue la más inusual en su clase. Un trabajador que no logró abrir su residencia natal en realidad logró permanecer en el desierto durante 3 años y también salió vivo. A decir verdad, apenas podía imaginar lo que Ai Wei había pasado en los últimos 3 años y cómo había logrado mantenerse con vida. Al maestro Shue siempre le disgustó y se opuso al reclutamiento de trabajadores de Avalon 5 Elements del viejo territorio. Sin embargo, no fue lo suficientemente influyente como para cambiar nada. Cuando vio por primera vez a Ai Wei, vio una sed en los ojos de Ai Wei, una sed de conocimiento. Para un maestro, no había nada más conmovedor que esto. Por lo tanto, personalmente hizo un viaje para encontrar a Duan Muangun para pedirle que ayudara a Ai Wei. En la actualidad, parecía que Duan Muangun hizo un buen trabajo. Era consciente de la actitud de Ai Wei. Para que Ai Wei pueda abrir su residencia natal en tan poco tiempo, sin duda, debe haber sido obra de Duan Muangun. El profesor Yu estaba muy satisfecho con su propia decisión. No tenía reparos en los dones y la capacidad de Duan Muangun. Los espléndidos resultados de sus batallas militares anteriores lo demostraron todo. Al ayudar a Ai Wei, Duan Muangun mostró su responsabilidad y su corazón compasivo. Esto hizo que el maestro Shu se deleitara. Su mirada pronto cayó sobre el caminante Duan Muangun. Duan Muangun también notó al maestro Shu y se inclinó apresuradamente. Profesor Shu. ¿Te has recuperado de tus heridas? El profesor Shu preguntó con preocupación, antes de continuar de inmediato en tono de reproche. Estudiante Duanmu, en el futuro, por favor, no seas tan competitivo. Si bien las clasificaciones pueden ser significativas, su cuerpo es de suma importancia. Todavía eres joven y tienes un largo camino por recorrer. No ponga demasiado énfasis en estas clasificaciones inútiles. Mírate, superaste tus límites, lo que resultó en un mes para recuperarte. No hagas tales cosas en el futuro. Escucharé tus enseñanzas, maestro. Wangun definitivamente no tomará decisiones tan precipitadas en el futuro. Duan Muangun se apresuró, pero cortésmente respondió. Sintió una punzada de culpa en su corazón. Tu talento es excelente, dado que has logrado mucho a una edad temprana y no me preocupa tu entrenamiento. Me preocupa más tu ética moral. La maestra Shu parecía solemne. Con un tono severo, continuó. No importa cuán excepcional sea una persona, sin un buen carácter, arruinará todo. Al igual que antes, en realidad había un estudiante corriendo desnudo en público. Cuando eso sucedió, fue humillante para toda la Academia Central Pine. Esto ha provocado mucha furia, y estamos decididos a descubrir lo que sucedió. No importa cuán poderoso sea el trasfondo de la persona, una vez que se revele la verdad, definitivamente no lo dejaremos ir. ¿Eh? Estudiante Duanmu, ¿por qué transpiras tanto? Duan Muangun había comenzado a parecer cada vez más culpable. Forzó una carcajada. Supongo que no me he recuperado completamente y mi cuerpo todavía está débil.
Con una voz llena de preocupación, el maestro Shu inmediatamente aconsejó. Debes tener en cuenta tu cuerpo. Avísame si necesitas algo. Voy a... Duan Muangun no podía esperar para huir de esta conversación. El maestro Shu luego lo felicitó diciendo. Duan Mu, fuiste muy responsable. No pensé que pudieras lograr un logro tan sobresaliente. Dado que el estudiante Ai Wei podría abrir su residencia natal en un período de tiempo tan corto, el crédito definitivamente debe ir a usted. Inicialmente, me preocupaba que ambos personajes chocaran, pero parece que estoy pensando demasiado. Ustedes dos han sido socios a largo plazo, y parece que ambos tienen una buena sinergia. No está mal. Como estamos haciendo actividades grupales hoy, ustedes dos estarán en el mismo grupo. Bien, es hora de ir a clases. Duan Muangun estaba inicialmente desconcertado. Le tomó una eternidad reaccionar después de que el profesor Shu terminara de hablar. Ai Wei, ¿y yo en el mismo grupo? ¿O no? Duan Muangun se agarró la cabeza con ambas manos mientras miraba la retirada del maestro Shu. Su rostro estaba lleno de terror. Capítulo 48. Asistir a clase. Después de abrir su primer palacio natal, Ai Wei se dio cuenta de que sus experiencias anteriores no eran tan útiles ahora. Hubo una diferencia drástica en la rotación de su energía elemental actual en comparación con el pasado. Cada movimiento estaba compuesto de muchos detalles minuciosos. Si un pequeño detalle no se realizó correctamente, disminuyó el impacto y el poder del movimiento general. Cómo distribuir la energía, cómo girar la energía elemental, cuándo acelerar, cuándo reducir la velocidad. Todos estos detalles determinaron el poder supremo de un movimiento. Debido a su gran cantidad de experiencias prácticas, Ai Wei era un individuo ardiente. No había pasado tiempo contemplando ideas abstractas, y no se creía capaz de tales conceptualizaciones. Si bien fue capaz de alcanzar cierto nivel de éxito en la suspensión de la pagoda dorada, no fue complaciente. El maestro Don fue claro en sus explicaciones y él mismo había pasado mucho tiempo en el desierto. Finalmente, pudo comprender las ideas después de hacer un gran esfuerzo. Ai Wei poseía una gran autoconciencia y sabía que no tenía talento. La mayor parte del conocimiento que adquirió no se aprendió convencionalmente. Los métodos de energía elemental en el campo de inducción habían progresado durante 1000 años, pulidos por muchos genios y personas mayores. Definitivamente serían mejores que él. Lo único que podía hacer era perseverar, practicar mucho y ser diligente en aprender lo que enseñaban los maestros. ¿Qué se consideró estudioso? Fue para entender cada detalle que los maestros enseñaron. ¿Por qué fue rápido aquí y por qué fue lento allí? Uno solo se consideraría bien educado después de dividir la información en partes más pequeñas, descifrar a fondo estos segmentos y ejecutarlos adecuadamente en función de este conocimiento. La bomba de tiempo del despido académico ya no era una amenaza con la apertura de su residencia natal. Ahora tenía 4 años para aprender a su propio ritmo sin apresurarse. Mientras fue diligente y firme en sus estudios durante estos 4 años, probablemente podría registrarse como un elementalista documentado. Si bien el resultado era incierto, este era un objetivo que estaba trabajando duro para lograr. Habiendo visto tanta vida y muerte, Ai Wei tenía una comprensión clara de las diferentes facetas de la vida. Vio la fragilidad que impedía a las personas tener pensamientos ambiciosos y planes poco realistas. Mientras el profesor explicaba los conceptos básicos en la clase de capacitación, Ai Wei prestó mucha atención. Solo una cuarta parte de la clase estaba presente, con el resto de los asientos vacíos. La mayoría de los asistentes eran del viejo territorio. Como esta era una clase realmente básica, había poco contenido que los estudiantes de la Avalon 5 Elements no habían aprendido aún. Central Pine Academy permitió a los estudiantes tener la libertad de elegir en sus lecciones. Como los antecedentes de cada estudiante variaban, la orientación que necesitaban también era diferente. Estudiantes similares al genio Duan Muangun estaban muy por delante de los otros estudiantes normales. Las clases típicas no tenían significado para ellos. Central Pine Academy consideró este escenario y nombró al maestro más destacado para guiar a esos estudiantes excepcionales. Fuera del aula, los alumnos destacados también contaban con la orientación de la sociedad de excelencia. Ai Wei nunca pensó en sí mismo como un genio, pero tampoco sintió que Duan Muangun fuera un genio, esa juventud desdeñosa, infantil y grosera. Ai Wei absorbió con avidez lo que el maestro estaba enseñando. El apellido del profesor era Wang.
Enseñó los fundamentos, como qué tomar en cuenta durante el entrenamiento después de la apertura de la residencia natal, qué nuevos movimientos podrían aprenderse y qué maestro consultar para aprender esos movimientos. Cada aspecto del avalón de los 5 elementos estaba estrechamente relacionado con la energía elemental. Más de una vez, Aiwi escuchó del maestro que para establecer una energía elemental de 5 elementos más integral, el sistema debe perfeccionarse para alcanzar el nivel de la era de cultivo de cientos de miles de años atrás. El gran respeto del maestro por el mundo de cultivo sorprendió a Aiwi, pero gradualmente entendió por qué. El avalón de los 5 elementos se estableció a partir de las ruinas del mundo de cultivo. Desde cierto punto de vista, se originaron de la misma fuente. Sin embargo, el avalón de los 5 elementos solo tenía 1500 años de historia. Ni siquiera se lo consideraba un bebé en comparación con la larga historia y gloria del mundo de cultivación. Cuando el maestro dio una conferencia sobre la proliferación del sistema de entrenamiento de energía elemental en el viejo territorio, Aiwi podría muy bien relacionarse con el tema. Antes de entrar en el desierto, siempre había vivido en el viejo territorio. En comparación con el avalón de los 5 elementos, el territorio viejo era un mundo completamente diferente. Alguna vez fue el centro del mundo de cultivo, pero ahora había retrocedido al nivel de una zona rural. La vida en el viejo territorio era muy lenta y tranquila. Bajo la protección del avalón de los 5 elementos, no había bestias terribles ni tribus bárbaras. El viejo territorio no era un lugar donde a menudo se discutía el entrenamiento. La concentración de energía elemental era muy baja. No tenía bestias terribles, y también carecía de los materiales para el entrenamiento. Además, carecía de la orientación de los docentes y el entorno para la formación era muy débil, aunque esta situación había mejorado en los últimos años. Muchos elementalistas que se originaron en el viejo territorio regresarían a sus pueblos de origen cuando alcanzaran cierta edad y establecieran salas de entrenamiento para guiar a los locales en el entrenamiento de energía elemental. El maestro no pudo dejar de parlotear durante su conferencia y ocasionalmente criticó algunas de las políticas del avalón de los 5 elementos. Aiwi se dio cuenta de que los maestros en el campo de inducción tenían sus preferencias personales. Por ejemplo, al profesor Don le gustaba hablar sobre la historia del avalón de los 5 elementos y al profesor Wang, que estaba frente a él, le encantaba hablar sobre el futuro. Esto probablemente tuvo que ver con la influencia del campo de inducción. Independientemente de si se trataba de una familia influyente o de las 13 divisiones, era difícil influir en el campo de inducción. Aiwi no solo no pensó que estas conferencias fueran aburridas, sino que también escuchó con ávido interés. No importaba si era el pasado o el futuro, eran todas cosas de las que no tenía conocimiento previo, por lo que escuchó expandir sus horizontes. Supongamos que cada uno de ustedes acaba de abrir su residencia natal. No recomendaría comenzar inmediatamente el entrenamiento de nuevos movimientos. ¿Por qué? Porque estas técnicas pueden limitar fácilmente nuestra comprensión hacia la energía elemental. Gran parte de nuestra comprensión de la energía elemental fue superficial. Algunos no estuvieron de acuerdo, argumentando que las 5 residencias y los 8 palacios eran perfectos y completos. Ciertamente, en comparación con el antiguo sistema de energía elemental, el sistema actual de 5 residencias y 8 palacios es mucho más maduro y completo. Es ampliamente conocido que, hasta la fecha, el desarrollo de la energía elemental solo había estado en progreso durante 1000 años. Mira la era de cultivo anterior. El sistema de cultivo era tan ilimitado y vasto, pero tan detallado. Comparativamente, la metodología de las 5 residencias y los 8 palacios era escasa y cruda. Por lo tanto, todos deberían estar familiarizados con su propia energía elemental. Comprender esto sería como entender a un compañero. Sin embargo, los estudiantes evidentemente no estaban interesados en este punto de vista. El ambiente académico en el campo de inducción fue muy liberal, especialmente para los maestros que enfrentaron aún menos restricciones. Mientras los maestros completaran su trabajo, la escuela no intervendría en sus asuntos personales. La atmósfera viva y progresiva permitió que el campo de inducción tuviera las teorías y escuelas de pensamiento más numerosas en el avalón de los 5 elementos. También se promocionó que la cantidad de maestros en el campo de inducción era equivalente a la cantidad de investigadores y escuelas de pensamiento. Los estudiantes se habían acostumbrado e inmune al interés personal de investigación de cada maestro. No todas las teorías de los maestros eran de interés para los estudiantes. Aparentemente, los maestros estaban acostumbrados a tales reacciones.
Esos movimientos extravagantes y llamativos fueron los más atractivos para los principiantes. A sus ojos, la extravagancia era una indicación de poder. Los maestros alguna vez fueron estudiantes y también estaban familiarizados con tales mentalidades. Bien, bien. Sé lo que ustedes, estudiantes, quieren aprender. No importa cuán fácil sea un movimiento, para practicar correctamente, debe tomar nota de su atributo personal. Cuanto más fácil sea el movimiento, más detalles debes tener en cuenta. El profesor vio que los estudiantes habían perdido su interés hace mucho tiempo, por lo que decidió terminar la clase. Se sintió un poco indefenso. Parecía que desde que nació, nadie más estaba interesado en los temas sobre los que quería aprender. Si bien hubo muchas conferencias sobre temas como este en el campo de la inducción, todavía lo hizo sentir emocional. Los estudiantes no podían esperar para irse, ansiosos por prepararse y practicar sus propias técnicas de combate. El maestro estaba recogiendo sus cosas y preparándose para irse cuando sonó una voz. Maestro, ¿podrías explicar más? ¿Cómo mejoramos nuestra comprensión de nuestra energía elemental? Capítulo 49. Tomar un discípulo. El profesor hizo una pausa, pero rápidamente recuperó el sentido. Apenas podía creer lo que oía. ¿Qué acabas de decir? Ai Wei repitió su pregunta. Creo que las ideas de Shifu fueron muy interesantes y me gustaría entender más. Es posible. Al escuchar esto, la maestra casi lloró de alegría. Oh cielos, ten piedad de él. Finalmente, alguien estaba interesado en sus teorías. Durante muchos años, había propuesto sus teorías, pero a nadie le interesaba. Además, como no tenía sujetos de investigación, hizo que sus teorías carecieran de evidencia y socavaron la validez de sus ideas. Nadie creería una teoría que nunca había sido probada. Lo que era aún peor era que sin un sujeto de investigación, no podría continuar su estudio. Tenía más de una cierta edad y su energía elemental había dejado mucho tiempo desde la etapa de principiante, por lo que no pudo demostrar que sus teorías eran correctas al usarlo como sujeto. En el campo de la inducción, solo había un método para que una teoría completamente nueva obtuviera la aprobación de todos. Se debe demostrar que la nueva teoría es correcta. ¿Y cómo probarlo? Se necesitaba un estudio de caso exitoso. Si un estudiante se entrena en base a sus teorías y logra algún progreso al adquirir habilidades especiales o convertirse en algún tipo de experto, esto validaría la teoría y proporcionaría evidencia de que fue útil. Si muchos estudiantes lograran el éxito a través de sus teorías, este resultado sería suficiente para que su nueva teoría sea considerada útil y deseable en el campo de la inducción. Muchas veces, el maestro había fantaseado con que sus teorías se hicieran famosas en el campo de inducción y que sería respetado como una figura digna. Sin embargo, la realidad era cruel y sus teorías actualmente no le interesaban a nadie. Ni siquiera tenía un solo sujeto para ayudar a continuar su investigación. Hasta hoy. Finalmente, alguien estaba interesado en sus teorías. No hay problema, no hay problema. Dijo apresuradamente. Su rostro se iluminó y preguntó. ¿Qué quieres aprender? Solo pregunta lo que quieras. El maestro tiene tiempo más que suficiente. Ai Wei fue extremadamente cortés y dijo. Maestro, ¿puedes explicar tus teorías en detalle? Aunque muchos estudiantes despreciaron las teorías de los maestros, Ai Wei sintió que estaban justificados. Ai Wei había sobrevivido a muchas experiencias de batalla en la vida real y tenía muy claro que esos movimientos de aspecto extravagante podrían no ser útiles en el combate real. Los movimientos más peligrosos fueron aquellos que fueron sutiles y no llamativos. A pesar de ser discreto en lugar de glamoroso, estas técnicas fueron aterradoras y mortales. Ai Wei no solo estaba interesado en la historia y el futuro del Avalón de los 5 elementos, sino que también estaba interesado en diferentes escuelas de pensamientos y teorías. Sabía que su conocimiento era limitado. No importa cuán excéntrico sea el maestro, en términos de investigación teórica sobre energía elemental, su experiencia superó con creces lo que Ai Wei sabía por varios pliegues. No hay problema. El maestro se animó y organizó su línea de pensamiento mientras decía con calma. Primero, necesitamos comenzar con la definición de energía elemental, aunque nuestra comprensión hasta la fecha es limitada. La energía elemental no es tan activa en comparación con la fuerza espiritual. Es más estable y tiene componentes de metal, madera, agua, fuego y tierra. Esto es de conocimiento común. Cuando estamos entrenando nuestra energía elemental, absorbemos la energía elemental de la naturaleza y la refinamos. A primera vista, esto no difiere mucho del entrenamiento de la fuerza espiritual durante la era de cultivo.
Sin embargo, en realidad, la discrepancia es como la brecha entre el cielo y la tierra. Esta es también una de las razones por las cuales nuestros antepasados no pudieron desarrollar rápidamente un método para utilizar la energía elemental después de perder su fuerza espiritual. Ai Wei escuchó atentamente. Había visto muchos métodos de juego de espadas y sabía más sobre la fuerza espiritual que la gente promedio. Aún así, si se le pregunta cuáles son las diferencias entre la fuerza espiritual y la energía elemental, no podría enumerarlas. La primera diferencia. La fuerza espiritual no tiene atributo mientras que la energía elemental tiene 5 tipos. Los cultivadores de la antigüedad absorbieron la fuerza espiritual de la naturaleza en su propio cuerpo, luego usaron sus propias artes secretas para asignar diferentes atributos a la fuerza espiritual como fuego, agua, rayos, etc. Sin embargo, la energía elemental es diferente. Dado que la energía elemental en la naturaleza tiene atributos, cuando la absorbemos, solo absorberemos la energía que tiene el mismo atributo elemental que nosotros. La segunda diferencia. La fuerza espiritual y la materia no son intercambiables. La fuerza espiritual es solo fuerza espiritual. Se puede almacenar dentro de un cristal, pero no se puede convertir en materia. Sin embargo, la energía y la materia elementales se pueden convertir en la otra. Metal, madera, agua, fuego, tierra. Cada tipo de energía elemental tiene su propia forma de materia correspondiente. Esta es la razón por la que podemos hacer uso de ciertos materiales. Ai Wei escuchó con gran atención. La conferencia del profesor no fue complicada, pero aún fue profunda. Mientras que otros podrían no ser capaces de comprender, Ai Wei pudo sentirlo. Recordó los muchos manuales de espadas que leyó detenidamente y pudo usarlos para comprender mejor estas teorías. Estas dos diferencias prueban un punto. La energía elemental es complicada. Esta es la raíz de mi teoría. ¿Qué es otro tema complicado? Es el ser humano. El maestro dio una respuesta en la que Ai Wei no había pensado. Ai Wei abrió mucho los ojos y su rostro estaba lleno de sorpresa. Nunca había pensado en las personas como un problema de investigación. El estudio de la energía elemental fue como explorar un objeto desconocido, nunca antes visto. Los efectos del entrenamiento también estaban relacionados con la energía elemental y el método de entrenamiento. La maestra estaba complacida con la expresión de Ai Wei y continuó. La estructura del cuerpo humano es generalmente la misma, pero en los detalles minuciosos, es completamente diferente. ¿Hay dos personas completamente idénticas en el mundo? No. Incluso para los gemelos, sus habilidades y su físico son completamente diferentes. Además, no olvide que si bien nuestro cuerpo está formado por los 5 elementos, la composición de cada persona es completamente distinta. ¿Cómo lograron la energía elemental complicada y el entrenamiento complicado encontrar una armonía perfecta? Este es el núcleo de mi teoría. Sin saberlo, Ai Wei se encontró incitando al maestro. ¿Cómo se encontró? El profesor se echó a reír. Sabía que el estudiante frente a él había sido conmovido por sus explicaciones. Él no respondió, sino que respondió. Si tienes un nuevo compañero, ¿qué harías para desarrollar una relación con él? Ai Wei pensó por un momento y respondió. Primero tienes que ver si este compañero es compatible. Después de eso, necesita tiempo para construir la relación. Cuando Ai Wei estaba en el desierto, había interactuado con muchos elementalistas. Tenía relaciones amistosas con algunos y relaciones hostiles con otros. Definitivamente fue una experiencia digna de mención. Sorprendido, el maestro no pensó que Ai Wei pudiera dar esa respuesta. La pregunta estaba fuera de contexto para la edad de Ai Wei. Ai Wei no solo respondió, sino que logró producir una respuesta extremadamente precisa y adecuada. El maestro no pudo evitar reevaluar al alumno que estaba frente a él. Podía ver que la actitud de Ai Wei no era excepcional, sin embargo, el rostro del joven revelaba una seriedad incomparable. Ai Wei era constante, calmado, considerado y dispuesto a escuchar con atención. Además, este estudiante tenía sus propios puntos de vista, y el maestro se conmovió. Ai Wei notó que el maestro lo estaba evaluando y no pudo evitar preguntar. ¿Respondí incorrectamente? La maestra no respondió, pero preguntó. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ai Wei. Ai Wei se inclinó apresuradamente. ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? La maestra de repente preguntó con sinceridad. Sin esperar tal consulta, Ai Wei no pudo evitar quedar atónito. Capítulo 50. Abrumado. Al ver la expresión de asombro de Ai Wei, el maestro sonrió un poco, pero pronto reanudó su comportamiento sin sentido. No te preocupes.
Si está de acuerdo o no, le contaré todo lo que sé y he estudiado. No voy a ocultar nada. Además, incluso si está de acuerdo, solo puedo revisar su régimen de entrenamiento y proporcionarle algunos consejos. Fuera de eso, no puedo ayudar mucho. Soy pobre y no tengo muchas conexiones a pesar de haber enseñado los principios básicos de la capacitación durante 30 años. Terminó su última oración de manera algo autocrítica. Ai Wei se sintió extraño. ¿Por qué estás interesado en mí? Tengo una baja aptitud y soy igual de pobre. Jaja. El profesor se echó a reír. Desde el principio supe que tienes una baja aptitud y eres pobre, pero está bien. No necesitas mucho talento para entender mis teorías. Todo lo que necesitas es paciencia y perseverancia, que son cualidades que vi en ti. Ai Wei ya no dudó e hizo una reverencia respetuosa. Tu discípulo rinde respeto, maestro. La maestra estaba gratamente sorprendida y realmente conmovida. Bien, bien, bien. Ai Wei también se entusiasmó mucho. Había sido huérfano desde que era pequeño. Ahora que un maestro estaba dispuesto a aceptarlo como discípulo, uno podía imaginar fácilmente lo conmovido que estaba. Uno era un intelectual empobrecido que había estado luchando por elevarse en las últimas décadas, pero nadie apreciaba sus ideas. El otro era un joven inepto que tenía sed de aprender. Uno era viejo, el otro joven, pero en este momento, eran como socios en el crimen. Les llevó medio día calmarse. El profesor estaba un poco avergonzado. Ya soy muy viejo, pero mis emociones aún no están domesticadas. Vergonzoso, vergonzoso. Ai Wei simplemente sonrió. La maestra continuó. Tendré que decirte mi nombre primero. Soy Wan Shouchuan, eres del viejo territorio, ¿verdad? Sí, mi nombre es Ai Wei y soy del viejo territorio. Trabajé en el desierto durante los últimos 3 años. Ai Wei también se presentó. Wan Shouchuan se dio cuenta. He oído hablar de ti antes. Recordé el momento en que mencionaste el desierto. Ser capaz de sobrevivir después de trabajar duro en el desierto durante 3 años, eres notable. Cuanto más miraba el viejo Ai Wei, más satisfecho se sentía. Cuando se trataba de sobrevivir en el desierto, sin mencionar a los trabajadores sin experiencia en combate, ni siquiera se garantizaba el regreso de los genios del campo de inducción. El viejo había enseñado 30 años de clases en Central Pine City y había visto a todo tipo de estudiantes. Pero uno como Ai Wei. Este fue el primero. ¿Por qué importaba si tenía una baja aptitud? Cuando el campo de la inducción no logró producir algunos estudiantes distinguidos de aquellos que tenían un potencial promedio. Al principio, sabía que Ai Wei era persistente, pero no estaba seguro de si Ai Wei podía sostenerse. Sin embargo, ahora que conoce la historia de Ai Wei, liberó al Wan Shouchuan de todas sus preocupaciones. ¿De qué otra forma podría un trabajador impetuoso sobrevivir una estadía de 3 años en el desierto? Sobrellevar las dificultades típicas era aún menos preocupante. El viejo finalmente se dio cuenta de por qué Ai Wei poseía una cierta madurez y estabilidad que era atípica para su edad. Un discípulo que había sido agudizado por tal experiencia no se consideraba una persona común. El viejo sabía que había recogido una gema sin pulir hoy. Ven, 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 déjame explicarte adecuadamente mis teorías. El viejo estaba repentinamente lleno de celo. Has dicho mucho. Cuando se trata de la interacción humana, si 2 personas tienen temperamentos conflictivos y no pueden ponerse de acuerdo sobre las cosas, querer construir una relación sería un proceso interminable, como las historias contadas en Arabian Nights. Ai Wei asintió con la cabeza repetidamente. Eso fue verdad. Inmediatamente pensó en un buen ejemplo. Duan Mubangwan. Ese tipo despreciable, desdeñoso, hipócrita, infantil, desalmado. Si Ai Wei fuera un equipo con este tipo de persona, Ai Wei definitivamente tendría que deshacerse de él antes que los enemigos. Tener un compañero compatible es muy importante. Si ambos tienen personalidades similares, sería fácil conectarse en un nivel más profundo, dijo el viejo educador. Ai Wei asintió con la cabeza una vez más. Eso fue verdad. Pensó en otro ejemplo perfecto. Lowland. Lowland era bueno, de buen corazón, servicial, amable, confiable y tenía grandes habilidades culinarias. A pesar de haberse conocido por solo un corto periodo de tiempo, ya se habían convertido en amigos cercanos que se contaban todo sin la menor vacilación. Incluso con un compañero adecuado, todavía se necesita tiempo para moldear la relación. Tienes que pasar tiempo para conocer a tu pareja, aprender sus hábitos y dejar que se adapte a los tuyos. De esta manera habrá un entendimiento mutuo, concluyó el viejo Wan. Así es.
Ai Wei estuvo de acuerdo de todo corazón. La energía elemental funciona de la misma manera. El anciano continuó. En las rutinas de entrenamiento de hoy, las personas ven la energía elemental como más una herramienta que un compañero. No hay nada de malo en esto ya que la energía elemental no tiene conciencia. Sin embargo, la energía elemental como herramienta es muy complicada y no tan fácil como la gente imagina que es. Con gusto, concluyó. Eso se debe a que la naturaleza de la energía elemental es mutable. Sin embargo, y cuando vio la cara tranquila de Ai Wei, se sorprendió. Como si sus dudas no se resolvieran, preguntó. ¿No estás conmocionado? Esto es algo diferente de lo que otros maestros están enseñando, ¿verdad? Lo que dijiste tenía mucho sentido, dijo Ai Wei con naturalidad, antes de explicar, al igual que la energía elemental de metal, por ejemplo. La energía en la pagoda dorada en suspensión es más intensa y más suave en comparación con la energía en el Whirlpool Spring, lo que demuestra que la energía elemental de metal puede tener diferentes cualidades. Aunque son diferentes, pueden transformarse. Esto tampoco es nada extraño. Después de que la energía elemental de metal fluya fuera de la pagoda, probablemente sufrirá cambios graduales. El viejo estaba estupefacto. Había investigado extensamente antes de llegar a esta conclusión, y no esperaba que Ai Wei simplemente enumerara una razón. En realidad, Ai Wei quería agregar que la energía podría transformarse incluso si no podía por un proceso natural. Destrozándolo, por ejemplo. Al recuperarse de su estupor, el anciano se puso aún más feliz y felicitó. En verdad tienes ingenio. Él continuó. Cada cuerpo humano posee propiedades ligeramente diferentes. Las energías elementales de metal de diferentes formas también tendrían diferentes compatibilidades. Es por eso que necesitamos encontrar la energía elemental que sea más conveniente para nosotros, para que se adapte mejor a nuestros cuerpos. El entrenamiento de hoy solo considera un problema. La compatibilidad, o lo que llamamos aptitud, si la energía es fácil de absorber o no. Pero, ¿qué pasa si hay energía elemental que es más difícil de absorber y, sin embargo, puede utilizarse de manera más suave y fácil? Pocas personas consideran esto. Ai Wei no tuvo problemas para entender, e incluso expuso a partir de ahí. Como yo. Tengo una actitud más baja, pero una resistencia más alta. Puedo elegir entrenar con energía elemental de metal más puro. Aunque la absorción es más lenta, es más efectiva cuando se emplea. ¿No era este principio muy similar a su propio entrenamiento? De hecho, si bien ambos analizaron desde diferentes ángulos, su idea central era la misma. Además, ¿no aclaraba esto que las teorías de Shifu se alineaban con las suyas? Ai Wei esperaba con ansias el próximo entrenamiento. El viejo miró a Ai Wei sin comprender. ¿Podría ser que las ideas que había estado deliberando durante las últimas décadas fueran realmente muy simples? ¿O fue que el estudiante que estaba dispuesto a escucharlo, a quien finalmente había encontrado y había aceptado afortunadamente como discípulo, era en realidad un genio? El viejo se sintió abrumado.